Hoy vamos a ir a la parte 9, que se titula Inicuos sepultados con honra. Inicuos sepultados con honra. Nuestras mentes pueden ir para un lado, para el otro. Alguno dirá lo que acabo de ver, lo que no vi, lo que sé, lo que... Lo cierto es que, una vez más, haciendo referencia a este libro de Eclesiastés, que es un libro que, déjenme decirles una vez más, por momentos desconcierta y hasta nos puede llevar a perder la calma, ¿no? Esa serenidad, porque decimos, Señor, ¿cómo es esto? Es un libro que no deja de sorprender, que no deja de apabullar, es complejo, difícil de entender, pero es la obra del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Entendiendo que este libro de Eclesiastés relata las investigaciones y las conclusiones de este predicador, de este rey, de Salomón, con respecto a la obra de la vida del hombre. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Él al mirar esa obra, al mirar lo que hacían las personas en este mundo, al mirar cómo funcionaba este mundo, y quedaba desconcertado. Como alguna vez seguramente nos ha pasado a nosotros, ¿no? Miramos y decimos, hasta nos sorprendemos con desconcierto. Y hay algo que a lo largo de toda la Biblia lo vemos y que claramente en Eclesiastés allí está, es que Dios es Dios, infinito, omnisciente, omnipotente. Y el hombre es hombre. Muchas veces se escucha por ahí decir que somos dioses. Realmente no se ajusta a la realidad, no se ajusta a la verdad. El hombre es hombre. Y es finito. Y como somos personas, hombres, mujeres, somos personas que habitamos este mundo y que ignoramos millones de cosas. Ignoramos millones de cosas que Dios está haciendo. Nosotros ignoramos lo que Dios está haciendo en cada corazón en este momento. Por poner un ejemplo, lo que su Santo Espíritu está haciendo. Entonces, al tener esta aproximación, nos damos cuenta que realmente parece ser todo desconcertante, ¿no? Y Salomón, que ha meditado en toda esa actividad, que ha analizado los resultados, muchas veces los resultados que él creyó, él entendió que así era, y se encontró con muy poca satisfacción, con una satisfacción absolutamente limitada. Él, que al parecer tenía recursos ilimitados, encontró una satisfacción absolutamente limitada. Por eso es crudo muchas veces leer Eclesiastés, porque hay un realismo que a muchos de los que están aquí, a muchos de nosotros, en algún momento nos puede llevar a desalentar, y claramente no es el objeto. Nosotros sabemos que allí el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, literalmente fueron escritas de antemano,
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, escuchen bien, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que prosigamos teniendo esperanza. Entonces, una de las maravillas del uso de la palabra de Dios es que nos exhorta, nos ruega, nos consuela. Las Escrituras fueron escritas para que nosotros, para que aquellos que meditamos en ellas, las usemos y nos beneficiemos, seamos edificados, tanto como para aquellos a los que se los dieron. Uno dice, bueno, esto fue escrito allí para la carta a los romanos. No, fue para en ese tiempo y para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros que estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que surge de la palabra? El consuelo. El consuelo de Dios surge de la palabra de Dios. Y ese consuelo o esa consolación es lo más seguro. Hay algunos que buscan consuelo, hay algunos que buscan ánimo en los demás, y está muy bien que así lo hagan, porque muchas veces y claramente necesitamos los unos de los otros. Está establecido en la palabra, Dios así lo diseñó. Lo que pasa es que muchos que quieren encontrar ese consuelo que solamente da Dios en las personas. Quieren encontrar todas las respuestas en las personas. Y se olvidan que Dios es Dios y que el hombre es hombre. Que uno es omnisciente, omnipotente, infinito, y el otro es finito. Que ignora tantísimas cosas. Entonces, lo que nos está diciendo allí es, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. ¿A cuántos le está sirviendo de enseñanza todo lo que el Señor nos está hablando a través de su santa palabra? ¿Cuántos? ¿A cuántos? Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Hay algunos que anhelan las promesas de Dios, que hasta se las saben de memoria, pero como no tienen esa relación con Dios, con Jesús, con la palabra, obviamente están desfalleciendo. Entonces ese propósito que tuvo Dios al darnos su santa palabra, no es que, y quiero ser, a ver que se entienda, no es que el Señor dijo, bueno, yo te voy a dar mi palabra y que lo que verdaderamente sirve es tener la mejor edición, la tapa dura, la letra grande, los mejores comentarios bíblicos, los mejores diccionarios bíblicos, la mayor cantidad de versiones posibles, que todo eso es buenísimo. A ver, si podés tener, los comentarios son de gran utilidad, el diccionario, las versiones. Hay alguno que puede decir, yo pastor, no permito en mi Biblia que haya un subrayado, que haya un resaltador. Fíjense, mi Biblia está casi nueva. Sí, la verdad, parece sin uso. No tiene que ver con eso. El propósito de Dios, al darnos su santa palabra, es para que inunde nuestro corazón. Es para que tengamos nuestros corazones llenos de su palabra. Allí en el capítulo 8 de Lucas, el versículo 15 dice más, la que cayó en buena tierra, ni tengo que hacerles referencia en qué situación. Dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ese conocimiento, esa vida que vos tengas, esa relación que tengas con Dios y ese acercamiento real que tengas con su palabra es lo que va a hacer que
que Dios a través de eso te va a ayudar a que puedas examinar tus acciones, las presentes, las futuras. Hay personas que están decididamente actuando mal y no se dan cuenta, no tienen relación con la palabra, no tienen relación con Dios. Porque el Espíritu Santo, cuando un creyente está actuando mal, se lo hace saber. ¿Cuántas veces el Señor te hizo saber que estabas actuando mal? ¿Te pasó o no te pasó? ¿Te inquietó? ¿Utilizó la forma que solo Él puede, que puede utilizar distintas formas para que vos te dieras cuenta que estabas errando, para que yo me diera cuenta que estaba errando? Ahora, claro, ante eso, algunos cierran su corazón, cierran sus oídos, cierran sus mentes, ponen carita de trompita. Desde aquí es hermoso, porque hay hermanos que vienen, y a muchos los veo con barbijo, pero algunos que están con barbijo, sin barbijo es más fácil, pero hay algunos que están así con una sonrisa, con una atención, y otros están carita de trompita. A veces digo, uy, me equivoqué y estoy en primer grado o en salita verde. Están así. Porque los niños cuando no están a gusto quieren de alguna manera demostrar que no están a gusto. ¿Vieron? Los padres, ¿recuerdan esto o no? Que le decíamos, vamos a visitar a los abuelos. Y se te sentaban ahí atrás y estaban... Y yo decía, ¿qué pasa? Y uno decía, quiero jugar al fútbol. Iban, pero mostrando su... ¿Cuántas veces lo hemos hecho, por favor? De chicos y de grandes. Bueno, lo cierto es que cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno conocer lo que Dios hizo en el pasado, va a aumentar la confianza en lo que Dios va a hacer ahora, en tu vida, en el presente, en el futuro. Por eso debemos leer la palabra de Dios de una manera reverente, cuidadosa. Algunos tienen a veces se toman su tiempo y meditan en determinados pasajes y realmente allí encuentran como Dios les habla de una manera profunda, que con una simple lectura superficial no se obtiene, ¿no? Cuando allí leemos por leer. Entonces, cuando nosotros meditamos realmente allí en su palabra, es que nos damos cuenta que nos llenamos de su palabra y que empezamos a darnos cuenta que hacer la voluntad de Dios es lo mejor. No la nuestra, la de Dios. Y por ende queremos hacer su voluntad, no la nuestra. Ahora bien, dentro de la Biblia, dentro de ese libro, hay otros libros. Y nosotros justamente estamos con uno de ellos, que es Eclesiastés. Pero que también fue escrito para... ¿Cuántos están entendiendo? No es que está fuera de la Biblia, es parte del canon bíblico, es palabra de Dios. Y al comenzar Eclesiastés, ya ahí, si ustedes están allí y quieren leerlo conmigo, el versículo 1 es palabras del predicador, versículo 1 del capítulo 1, ¿no? Al comenzar, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada tiene sentido, dice el maestro, nada en absoluto tiene sentido. Esa palabra vanidad que se traduce y que incluye ideas de brevedad, de inseguridad, de fragilidad, de futilidad, de falta de propósito discernible. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, suma vanidad. Resulta imposible volver sobre todo lo visto hasta aquí, pero siempre recordamos algo de lo que hemos visto en la serie, aunque este capítulo 1 ya parezca muy lejano. ¿Sí? Si por favor me acompañan allí en el libro de Eclesiastés al capítulo 8. Vamos a comenzar
a leer esta mañana a partir del versículo 10. Están allí, capítulo 8, versículo 10. Hay una referencia, ¿no? Que dice, desigualdades de la vida. Leemos la santa palabra de Dios, el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Esto no tiene sentido, esto también es absurdo. Podemos leer de acuerdo a distintas versiones. Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Aquí encontramos los que temen ante su presencia. Y en el versículo 13 dice, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Entonces aquí encontramos que hay quienes temen ante su presencia y quienes no temen ante la presencia de Dios. Versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontecen como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Muy bien. A lo largo de la serie, pero con mayor intensidad a partir de la parte número 6, la parte número 7, la parte número 8, hemos estado abordando el tema de la muerte. ¿Sí? Recordarán allí que hemos hablado de que Dios conoce el término de nuestra vida en la tierra y que por eso no debe resultarnos una fatalidad. Y como cristianos anhelamos cumplir con nuestra labor, con nuestro trabajo bajo el sol. Y aunque la muerte es posible, no es cierta, ya lo hemos visto, ¿no? Ya hemos hablado. Hablamos de lo delicado del tema y del miedo que provoca a muchos. Hicimos incluso una breve reseña acerca de cómo lo tratan los distintos profesionales médicos. ¿Se acuerdan que hablamos de tanatofobia y de necrofobia? Esto está en las partes anteriores. Pero en el libro de Eclesiastés nos encontramos que en el capítulo 2, versículo 14, dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Estos son algunos de los textos que hemos desarrollado, algunos. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Recuerdan, no? Aquí hablaba de que si bien la sabiduría humana excede a la necedad con todo un suceso, ¿y cuál era este suceso? La muerte. Sucede a todos.
Sin embargo, me di cuenta que el tonto y el sabio terminarán de la misma manera, de la misma forma. Versículo 15 del capítulo 2 dice: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Piensa, y le sobreviene ese pensamiento, ¿no? Ahí a Salomón. Sabio, necio. Bueno, tanto el sabio como el necio va a morir. Deben morir. Es inevitable para ambos. Aunque no pone nunca al sabio con el necio al mismo nivel. Bueno, Salomón continúa dando vueltas con esta idea y en el versículo 16 dice: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio, ¿no? Después del funeral, tanto el sabio como el necio no tardarán en ser olvidados. No tiene la sabiduría, la capacidad o tiene el valor de dar una memoria perpetua. Versículo 17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Justamente la parte 5 de esta serie se llama aborrecí por tanto la vida. Ya en el capítulo 3 leemos en Eclesiastés: todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces hay tiempo de nacer, tiempo de morir, que justamente abarca los dos extremos de la vida humana. Allí estamos. Y los que están más lejos de nuestra voluntad, ¿no? No tenemos la decisión en un lado ni en el otro, no tenemos control alguno. Quizás esto es tan importante tenerlo presente para que te des cuenta que nacés sin tener el control y te vas a morir sin tener el control. Qué bueno es esto, ¿no? Porque lo tiene Dios. Entre ellos podemos incluir, entre ese tiempo de nacer y tiempo de morir, todas las experiencias de la vida. Y allí hablamos de la providencia de Dios. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Recuerdan lo que hablamos de la providencia de Dios? Dios desarrollando su plan para nuestro beneficio y su gloria. ¿Y qué debe traer la providencia de Dios? Bueno, para los que lo conocemos, agradecimiento, paz, descanso, seguridad, confianza. Para los que no, burla, críticas, desconcierto, confusión, desesperación. Imagínense a alguien que se cree muy seguro de sí mismo, que se cree que tiene todo el control y de repente se empieza a dar cuenta que no puede controlar nada. Y que aquellas cosas que quiere controlar tampoco las controla. Ahora, lo que te pregunto y debemos preguntarnos a nosotros es: ¿qué está generando en nosotros? ¿Te pusiste a pensar en este tiempo a lo largo de esta semana donde venimos desarrollando este tema en la palabra de Dios? Porque la providencia está destinada no solo para brindarnos a nuestra alma paz, para que entendamos de la sabiduría y de la bondad de Dios, sino también para que nos lleve a la humildad. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando digamos, realmente no puedo entender todo lo que creo entender, no sé si lo estoy entendiendo tan bien. Señor, ayúdame, quiero entender realmente todo, pero todo lo que vos me quieras hacer entender. Porque Dios no quiere hacernos entender todo, porque sencillamente el que entiende todo es Dios solamente. Y nosotros somos limitados, Dios no lo es. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que es sabio, justo, bueno, soberano sobre todas las cosas, ¿quién es? Dios. Y el que tiene un propósito en todo lo que hace, ¿quién es? Dios. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros y después decimos, ¿para qué habré hecho esto? ¿No te pasó? Decir, ¿esto? ¿Estás haciendo algo? Ni que hablar los hermanos, las hermanas que se compran algo y después dicen, ¿y esto para qué lo compré? ¿Lo iba a usar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero me compré estos zapatos, calzo 2 números más. Bueno, ahí ya hay un problema. Pero bueno, y abordamos temas en Santiago, ¿recuerdan? Aquellos que se jactan diciendo lo que va a pasar mañana y el Señor dice, mejor digan si Dios quiere. ¿Se acuerdan Santiago capítulo 4, donde habla de la neblina?
¿Pensaron en esta inmediatez que tenemos, en esto que somos pasajeros? ¿Sí? Hablamos del Salmo 90, hermoso salmo, donde habla de la eternidad y la transitoriedad del hombre. Ese Salmo 90 que pude compartirles, al igual que Eclesiastés, al igual que tantas porciones de la palabra, nos llevan a poner la mirada solamente en Dios. Fíjense el Salmo 90, Señor, tú nos has sido de refugio. Así comienza, de generación en generación. Y el Salmo 39, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Bueno, ¿se acuerdan de todo esto? Aunque sea una parte. Para que tengamos en cuenta lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? El hombre es un ser transitorio y condenado al olvido. Condenado al olvido. Bueno, la semana pasada también estuvimos y comenzamos con el capítulo 8. Vamos a leer desde donde comenzamos. Capítulo 8, versículo 6. Lo vamos a leer simplemente. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará de al que lo posee. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. Y allí estando el versículo 8, y entendiendo que no hay ni rey de turno ni autoridad de turno, que es solo Dios el que tiene allí el poder, encontramos que el versículo 9 nos dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y fíjense, ¿no? Una vez más el predicador reclama observación, o sea, dice, observé, todo esto he visto, miren, todo esto he visto, allí comienza. Y además evalúa y dice, y he puesto en mi corazón, o sea, no solo vio, sino que allí, ¿no? Como las vaquitas, que van y comen y comen y comen. ¿Saben eso? Sí. A uno me mira y dice, no. Nunca comí como una vaca, pero bueno. Muy bien. Mastican y mastican y mastican. Así, ¿no? Nosotros muchas veces hacemos. A mí una vez un médico hace 30 años me dijo, ¿vos sabés que tu estómago no tiene dientes? Dije, sí. Entonces mastica en la boca. Claro, yo llegaba y agarraba algo y decía, ¿a alguno de ustedes les pasó de masticar poco la comida? Bueno, cuando uno mastica poco la comida, acá se hacen caras algunos, cuando uno mastica poco la comida, esa comida pasa sin tener el debido proceso, ¿no? Y otra parte del cuerpo tiene que hacer un desgaste que los dientes no hicieron. Bueno, qué importante traerlo aquí, ¿no? También qué importante es cuando aquí dice, yo vi, observé, pero también lo puse en mi corazón, también utilicé el intelecto, también utilicé mi mente para ver lo que pasaba. Y qué hermoso es cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios entiende que no solo tiene esa capacidad de ver, de observar, sino de que con la ayuda del Espíritu Santo, pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude a darnos el entendimiento real. Por eso todo esto implica un trabajito. Muchas veces nosotros queremos hacer y nos cae mal la comida. Incluso muchas veces hay quienes dicen, voy a leer la palabra, y después dicen, no me siento porque no fue la manera correcta. Porque un niño, vos no lo tenés que tratar como niño. ¿Se acuerdan cómo comen los niños las primeras comidas? Papilla. Y en la Biblia dice,
Después de tantos años debí tratarlos como niños. Entonces lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que aquí lo que está hablando es de que este hombre de Dios, más allá que lo hizo de la manera, no de la manera correcta, porque todo lo que estaba observando era debajo del sol, recuerdan, ¿no? Con lo que esto implica, dice, todo lo que he visto lo he puesto en mi corazón. Entonces, no solo hace una observación, sino que también evalúa. Y fíjense que hay una palabra todo en el comienzo. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo. O sea que también lo que habla es que hay una amplitud de visión. Empieza a decir todo, voy a todo. No voy a mirar lo que me parece que a mí me sirve o lo que entiendo. Voy a tratar de mirar todo. Voy a tratar de observar todo, claro, con un límite. ¿Cuál era el límite? Debajo del sol. ¿Se entiende? Entonces, tanto este versículo 9 como el versículo siguiente se refieren a dos males. Y fíjense que el primer mal que le llama la atención y que quiere poner ahí el predicador de una manera clara es el dominio que ejerce el hombre sobre otro hombre para causarle daño. Fíjense la parte B de este versículo 9. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Después habla también del mal que ve en el 10, ya lo vamos a ver, ¿no? Que es la alabanza que recibe el impío cuando es sepultado. Pero este predicador que estudia, que analiza, que observa el mundo, dice, me di cuenta de algo. Es un mundo donde unos se pisan con otros. Donde hay gente que quiere pisar a otra gente. ¿Se entiende? Es un mundo donde vi que la gente siempre lucha por conseguir poder para dominar a los demás. Pero eso no es bueno para ellos. Entonces, entre tantas cosas que observó este hombre, observa que el hombre que tiene esa actitud permanente de querer pisar a otros, lo hace, y fíjense que dice, para su propio daño. Y que la prosperidad endurece en su maldad. Hay quienes dicen, no, ahora yo ya tengo el poder para esto. Por ejemplo, ministerialmente en una congregación, mayor servicio, eso es mayor ministerio. Quien el Señor le va dando la posibilidad de tener un mayor ministerio en cuanto a es la posibilidad de servir más, no de enseñorearse. ¿Cuántos entienden de esto? Y así debe ser en todos los ámbitos, ¿no? Que aquellas personas que están al servicio de los demás realmente lo ejerzan con la autoridad delegada, por ejemplo, las autoridades civiles, pero con el entendimiento que no es para pisar la cabeza de aquellos que están bajo su cargo, sino que por el contrario es para servir. Pero lo que él vio, lo que él advirtió, es lo que dice aquí, que hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. O sea, quienes tomen esta actitud tienen que saber cómo terminará. ¿Se entiende? Así que nunca quiera ser, bueno, un cristiano nunca debe querer ni siquiera, ¿no? Anhelar, hay quienes anhelan poder, reconocimiento. El cristiano debe anhelar que el poder de Dios sea manifiesto en la iglesia de Cristo, que el poder de Dios sea manifiesto en cada una de las vidas de sus hijos para que podamos ser sal y luz. Y que el reconocimiento siempre sea para Cristo, para nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Y el otro mal que vio está aquí en el versículo 10. Asimismo, he visto los inicuos sepultados con honra. Allí la palabra inicuo es la palabra rayá, una persona activamente mala. Habla de una persona que es malvada y que
tan malvada que amerita que lo llamen así, inicuo. Denota la categoría de personas que habiendo cometido males aún viven en pecado y están resueltos a seguir pecando. ¿Se entiende? Pecan, quieren seguir pecando y no quieren dejar el pecado. En uno de los sentidos, esta palabra se relaciona con un concepto de maldad o de ser culpable. Es un término jurídico. Porque la persona que ha pecado contra la ley es culpable. Entonces, lo que dice aquí es: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto es vanidad. Aquí ante este versículo 10, lo que podemos encontrar son dos interpretaciones, y ambas están dentro del pensamiento del predicador, de acuerdo a lo que Eclesiastés nos brinda. La primera es: vi también grandes funerales de los impíos que frecuentaban el lugar santo, mientras que en la ciudad pronto eran olvidados quienes actuaron honestamente. También esto es vanidad. ¿Se entiende? Pero este versículo 10, y probablemente se refiere a cómo nos olvidamos rápidamente de la maldad realizada por algunas personas después de que mueren. Miren, muchas veces uno dice, en el cementerio, cuando está allí, se alaba a personas que cometieron sus perversidades en ese mismo lugar. No se olviden que este capítulo 8 también, como les decía, comenzaba hablando de las bondades de la sabiduría y también en lo que tenía que ver con la autoridad, con el rey, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que hay personas que se muestran de una manera y en esa superficialidad parecen que son buenas, pero sin embargo el inicuo muere, es sepultado. Mientras vivía iba al lugar de culto, de hecho allí es ir y venir, y ahora que se ha ido, la gente le honra por su piedad en esa misma ciudad donde acostumbraba a urdir sus perversidades, tomando la religión como fachada para esconder la deshonestidad. Entonces esto se puede leer: he visto que hay malvados que reciben honores en su entierro, sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. ¿Cuánto están comprendiendo? Pasan a ser personas honorables el día de su muerte, cuando su vida fue marcada por la iniquidad. ¿Se entiende? Y el versículo 11 es un versículo que nos debe llamar a la reflexión, pero para tenerlo presente nosotros, ¿no? Dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Hay un delito, no se castiga, se sigue cometiendo. El corazón de los hijos del hombre está presto para hacer el mal. Entonces, pensándolo desde el punto, desde una mirada humana y de lo que podía haber allí también, cuando hay juicios interminables, cuando no queda claro si los que cometieron un crimen van a ser castigados, todo eso colabora y lleva a una anarquía.
todo eso lleva y fomenta a que haya un desprecio. ¿Por qué? Por la justicia. Claramente hay que asegurarse de que los que son acusados tengan juicios justos. Estamos hablando de justicia, juicios justos. Pero la justicia imparcial y equitativa, aplicada con prontitud, cuando hay una justicia que realmente actúa, ¿no?, de forma real y que actúa con prontitud, sirve de disuasivo al crimen. ¿Qué quiero decir? Cuando se lleva adelante un delito y la persona pasa por un juicio justo y es castigada, las personas tienden a pensar antes de hacerlo. ¿Se entiende? De hecho, cuando ustedes ven un código, el código, por ejemplo, penal y demás, tiene una parte en donde cuando uno lee cada tipo, ¿no?, el que matar y dice la pena, dice, bueno, el que lo lee va a decir, si hago esto, va a pasar esto. Claro, cuando se lee allí, pero después en la práctica no se lleva adelante, lo que ocurre es que dice, bueno, hagamos cualquier cosa, total no va a haber castigo, total no va a haber justicia. ¿Se entiende? Uno dice, esto fue escrito hace 2 días, 3 días. No. Esta es la palabra de Dios, que es viva. Entonces, ¿qué era lo que estaba viendo? ¿Qué es lo que estaba? Que esos retrasos interminables hacen que aquellas personas que cometieron delitos tengan mayor determinación para quebrantar la ley. Dicen, si no pasa nada. Si no pasa nada. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto llevado, uno se está pensando, ¿no?, en algunos crímenes muy puntuales, pero mira, yo te llevo o por ejemplo a esta cuestión, ¿no? Vos estacionás el auto en un lugar donde sabés que no se puede estacionar. Y lo estacionás todos los días. Sabés que no se puede estacionar. Nunca te hacen una boleta, nunca te llevan el auto. Un día lo estacionás y te lo llevan. Pero mirá lo que está. No, en realidad nunca. Lo que pasa es que probablemente si el primer día que vos estabas haciendo eso, vamos a algo cotidiano, ¿no?, te hacían la multa, probablemente vos no ibas a estacionar más ahí, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué tema habló? Justo abro así y me salen todas las boletas. No. Pero se entiende, ¿no? El que va camino a sus vacaciones y dice, máxima 100, máxima 120. Y dice, ¿qué me importa? Acá no hay nadie, 170. Y lo paran. Pero la tienen conmigo. No, es que está prohibido. ¿Se entiende? ¿Nunca te diste cuenta que, por ejemplo, vas por un lugar donde dice máximo 80 y estás en 80 y te pasan zum, 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 zum? Y vos dice máximo 80. Estoy yendo 80. Se supone que no me... No. Lo estoy llevando a algo pequeño, pero ojo que hay que cuidarnos porque la manera en que utilizamos un auto, ¿no?, también hay que tener responsabilidad en todo. Pero lo que quiero decir es que cuando está la idea de que se puede delinquir, cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. ¿Se entiende el concepto, no? No se queden con la boleta. ¿Se entiende el concepto? Alguno puede decir, y es por esto que los impíos perseveran en el pecado, la demora del juicio de Dios. En Romanos, no lo busquen, capítulo 2, donde habla del justo juicio de Dios, en el versículo 4 dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay algunos que creen que no ocurrirá. Hay algunos que dicen, bueno, Dios no, Dios está en otros temas. Sin embargo, el Salmo 55 dice, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Si Dios no nos castiga en forma inmediata cuando pecamos, no debemos de ninguna manera ni suponer que no le importa el pecado o que el pecado no tiene consecuencias. Hay algunos que pecan y parecen que están florecientes. Que tengan el mayor de los cuidados. Porque no es que Dios no ve. En Proverbios 15:3, la palabra de Dios dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. En todo lugar, escrutando. Sus ojos están escrutando a los malos y a los buenos. ¿Cómo nos frenaría, no? Esta verdad si la tuviéramos presente todo el tiempo. Que Dios es omnisciente, esto es que todo lo sabe, que sus ojos están en todo lugar, que no hay nada que se esconda de Él. Hay quienes viven escondiendo cosas de los demás como si van a tener que rendir cuenta a los demás. No. Van a tener que rendir cuentas a Dios. Dios mira cada palabra, cada hecho, cada pensamiento, cada motivo, tanto los malos como los buenos. Y es verdad que hay momentos en donde uno parece que no pasa nada y alguno dice, si Dios existe o es que Dios no ve. Le decía muchas veces al pueblo de Israel, ¿y dónde está ahora tu Dios? ¿No? ¿Dónde está ahora tu Dios? Bueno, la palabra de Dios dice en Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Nosotros sabemos, en Hebreos está claro, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero lo cierto es que los ojos del Señor están todo el tiempo vigilándonos y vigilando a los buenos y a los malos. Y aunque nosotros como no lo entendemos, y Eclesiastés nos ayuda a que nos demos cuenta de la cantidad de cosas que ignoramos, nosotros pensamos que Él es un simple observador indiferente. Mira, está mirando y ni siquiera toma nota, no necesita. Alguno dirá, mira, pero total se va a olvidar. No. Puede que el obrar de Dios no se vea en ese mismo momento, pero a su tiempo borrará el mal y castigará a los malvados. Del mismo modo que establecerá el bien y recompensará a los que hacen su voluntad. Esto es así, amados. Esto es claramente así. Miren, acompáñenme al Salmo 50, por favor. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces uno dice, veo una sociedad en donde se hacen cosas y no pasa nada. Mirá, Salomón también lo vio. Y alguno dirá, vivo y parece como que Dios está indiferente. No te vayas a confundir. Dios está allí mirando. Dios conoce los tiempos. Dios conoce las situaciones. Y Dios no tiene por qué decirle a nadie en qué momento va a obrar. Pero la palabra de Dios dice que va a obrar.
Muy bien. Muchas veces Dios en su soberanía permite que le demos la espalda. Permite que no le obedezcamos. Sin embargo, el Salmo 50, el versículo 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Fíjense, este Salmo 50, vamos brevemente, ¿no? Este Salmo 50 comienza y allí dice: Dios juzgará al mundo, ¿verdad? El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es el juez supremo. Comparece y va a presidir. Y presenta acusaciones. Una de las acusaciones que presenta es el ritualismo. Versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Dios les aclara, ¿no? que no habían fallado en traer los sacrificios. Lo que le está diciendo es: no tengo queja de tus sacrificios ni de las ofrendas que ofreces constantemente. Pero claro, se olvidaron, como estaba allí escrito en Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová, dice Miqueas en el capítulo 6, versículo 6, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y en Miqueas 6, 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces lo que está aquí, lo que habla allí en el Salmo 50, lo que les está diciendo el Señor es, a ver, versículo 9. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Entonces Dios lo que está hablando es, a ver, ¿acaso ustedes no entienden quién soy? ¿Acaso no entienden? El Señor, al instituir los sacrificios levíticos, Dios nunca quiso que los hechos externos sirviesen para ocultar una actitud interior incorrecta. ¿Qué quiero decir? Cumplo. No. El Señor lo que quería es lo que allí, miren el versículo 14. Del Salmo 50. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invoca en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Habla de acciones de gracia, habla de votos cumplidos, habla de aborrecer. Miren, habla de el versículo 17 dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Aborrecieron la corrección. Aparentemente ellos se consideraban más allá de la corrección. ¿A mí corregir? No. En lugar de recibir bien o al menos tolerar la corrección, se resentía amargamente con toda corrección y atacaban a cualquiera que intentaba administrarla, aunque fuera el Señor. El hombre no ha cambiado. Las personas no cambian. Dios solamente es el que hace la obra. Y si en ese obrar vamos a tener esta actitud. Ellos trataron con menosprecio a Dios y trataron con menosprecio su palabra, en lugar de tener profunda reverencia hacia las Escrituras. Echaban a su espalda sus palabras como si fuera algo sin valor. Versículo 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Total, como no pasa nada. Y con los adúlteros era tu parte.
Versículo 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Su forma de hablar era mala. De sus bocas salía maldad. Se habían vuelto expertos en mentiras, en engaños. Eso sí, llevaban todos los sacrificios, cumplían con todos los holocaustos. Impecable parecía. Pero Dios que ve el corazón. Y es más, decía, ni siquiera perdonaban a sus parientes más cercanos de sus difamaciones viciosas. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la han pasado calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Entonces, yo veo todavía que hay quienes hacen calumnias, que hablan, que van, que son correveidiles, ¿no? Van y hablan de uno, del otro. Digo, no han leído la palabra a lo largo de toda la palabra. ¿Qué pasará? ¿No habrá temor de Dios? Se pensarán que porque el Señor no actúa de una manera rápida, es que el Señor no lo ve. Cuando vos decís, están entendiendo que los ojos de Dios están sobre los buenos y los malos, escrutando, examinando en todo tiempo. Y en el versículo 50, después de que les dice cómo estaban comportando, se dice, en el Salmo 50, el versículo 21, dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El Señor diciéndole, a pesar de todo esto que hicieron, yo preferí callarme. Pero estás muy equivocado si crees que soy como tú. Ahora voy a reprenderte, voy a aclararte las cosas. Amados, hay ocasiones en donde pareciera que Dios realmente guarda un silencio y este silencio no significa que esté de acuerdo con lo que hacemos. Por eso es tan importante el meditar en la palabra, el tener una comunión con Dios. No, yo voy, vivo chusmeando, vivo haciendo esto, vivo mintiendo, vivo esto, vivo analizando a lo demás, miro a lo demás me creo que me la sé todo, no me puedo corregir y decir, pero yo estoy bien con Dios. No puedes estar bien cuando la palabra dice que la actitud de un creyente es totalmente lo contrario. Y lo que Dios aborrece es parte de todo eso Dios lo aborrece. Lo que pasa es que Dios calla. Pero este silencio no significa que pasa por alto el pecado, que es indiferente de él. La gracia de Dios, amados, no se debe, no la confundan ni con dejadez ni con un Dios flojo. No tenemos un Dios flojo. Cuando Dios no juzga inmediatamente, está claro que los seres humanos creemos que andamos bien y quieren hacer a Dios a su propia imagen, pero Él no lo aprueba. Entonces el Salmo, fíjense, termina con una advertencia y una promesa. La advertencia es a aquellos que se olvidan de Dios y viven como si a Él no les importara, si no se arrepienten. Fíjense, versículo 22. Entended ahora esto, lo que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien nos libre. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí o los despedazaré y nadie los ayudará. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, cuando allí en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para hacer el mal,
tienen que entender que en realidad retarda el Señor el castigo merecido, dando tiempo a que la gente se arrepienta. Segunda de Pedro 2, capítulo 3, versículo 8, más amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Recuerdan que venimos hablando del tiempo, porque al no entender los tiempos decimos, Dios, parece que no hace nada. Parece que da lo mismo ser bueno que malo, ser honrado que no, caminar en sus mandamientos que no. No da lo mismo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este silencio no es para siempre y llegará el momento del castigo. Y además, los hombres imaginan que a Dios lo mueven no sus principios, sino los sentimientos. No hizo todo esto. No, amados. Él es Dios. Bueno es la bondad. Justo, soberano, amoroso, pero con el amor real, no el amor caído. Dios ha prometido poner fin a la historia de los hombres impíos con un juicio. Y si no lo hace antes, se debe a su paciencia. Nuestro Dios, recuerden que no está sujeto a tiempo, no es un ancianito que está suplicando que vos quieras a su hijo. No es un ancianito que está diciendo, por favor, aceptá a mi hijito. No. No tiene que ver con algo de nuestra imaginación. Hay un Dios, ahí dicen, sí, hay muchos que imaginan a Dios, que creen en Dios. Freud, entre ellos. Sigmund Freud. No es un soberano imaginario, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Volvemos a Eclesiastés 8:11. Entonces, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Parece que resulta más fácil pecar cuando no sentimos que las consecuencias son de inmediato. ¿Se entiende, no? Se han olvidado, ¿no? El versículo final de Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo cierto es que la espera de Dios en gracia, antes de aplicar la retribución, uno puede decir, esto lleva a mayor desobediencia, pero esta aparente tardanza, y escuchémoslo bien, ¿no? No disminuye en nada la absoluta certeza del juicio final. ¿Te parece que está tardando? Te aseguro que hay un juicio final. Eclesiastés capítulo 8, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia. A ver, el pecador puede hacer lo malo y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. Salomón allí, a que había visto tantas cosas, había visto algunos casos que aparentemente eran excepciones, pero finalmente creía que a la larga les iba mejor a los que temían a Dios. Porque el impío, el inicuo, no tiene ninguna ventaja. Verdadera ninguna. Él cree que es así. Él cree que por su impiedad será librado de muchas cosas. Sin embargo, ya lo hemos visto, lo hemos meditado. En cambio, la palabra nos dice, aunque a veces pueda no parecer, que el buen entendimiento da gracia y que más el camino de los transgresores es duro.
Eso dice Proverbios 13:15. Una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Eso dice la palabra de Dios. Y uno puede volver a decir, pero no parece. Te digo lo que dice la palabra. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto siempre lo hemos atesorado y lo tenemos en nuestro corazón, pero el versículo que sigue allí en el Proverbios capítulo 4, 19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces uno dice, bueno, pero este hizo tantas cosas y no pasó nada. Bueno, esto no invalida que la vida del transgresor es dura. Versículo 13 del capítulo 8 de Eclesiastés. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Aquí impío es la misma palabra que leímos inicuo, ¿no? Una persona que es mala, activamente mala. Y aquí, más allá de que habla de que no vivirán mucho tiempo, es como que en el versículo 14 nos dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra. Y fíjense, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que también es vanidad. Esto es tan importante comprenderlo, ¿no? Y es tan lindo. Por Eclesiastés te metes y el Señor te va y te va llevando a un lugar y te va llevando al otro. Pero lo importante de comprender estas cosas, en este mundo que para nosotros también parecen tantas cosas inexplicables, y las que parecen realmente explicables a la luz de la palabra. Yo entiendo las cosas del mundo a la luz de la palabra, no a la luz de mis ojos y de mi observación y de mi entendimiento. Porque con mi entendimiento y mi observación lo que encontraría es más o menos lo que encontró, mucho menos, porque Salomón era alguien muy particular, pero me daría cuenta de determinadas cosas. Sin embargo, aquí lo que está hablando es que Dios me da el entendimiento porque a través de su palabra me dice realmente lo que está sucediendo. Y hay una cosa que parece no tener sentido en esta vida, que hay personas buenas que se les suele tratar como si fueran malvadas y a malvadas como si fueran buenas, y que no tiene sentido. Acá Salomón lo que está intentando es alternar algún tipo de regla, no general y excepciones, porque hay como una regla general pero con excepciones, hay como una regla general con excepciones. ¿Dios recompensa la obediencia? Sí, categórico. ¿Dios recompensa la obediencia? Sí. ¿Dios castiga la desobediencia? Por supuesto. Pero a veces los justos son castigados como si fueran impíos. Y a veces los impíos reciben recompensas como si fueran personas decentes y justas. Estas desigualdades de la vida hacían que el predicador se disgustara, como a lo mejor a vos también te disgusta. Entonces, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? Hay una versión, la de Palabra de Dios para Todos, que dice, hay algo más que sucede en la tierra y que yo encuentro injusto. Al malo debiera irle mal y al bueno bien. Pero algunas veces sucede lo contrario. Esto no es justo. ¿Te pasó alguna vez decir, pero cómo puede ser esto? Bueno, esto nos lleva a otro desafío, que muchas veces uno dice, ¿cómo puedo darme cuenta realmente de quiénes están caminando en la voluntad de Dios y a quienes Dios realmente ama? Porque hay justos que les pasan cosas como de impío, y hay impíos que le pasan cosas como de justo, ¿no? Entonces, si sencillamente hay sucesos o eventos que se dan tanto a los buenos y a los malos, parece que en este mundo caído la justicia no siempre es recompensada, ¿no?
Y la maldad no siempre recibe el castigo que merece. ¿Se entiende, no? Y es verdad, porque en este mundo pasan cosas absurdas. Hombres justos a quienes le va como si fueran malos. Y hombres malos a los que le va como si fueran justos. Es una realidad. En Eclesiastés 7:15 dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. En esta vida sin sentido que me ha tocado vivir, he visto lo siguiente. Hay gente buena que por su bondad acaba en la ruina y hay gente malvada que a pesar de su maldad vive muchos años. La retribución no funciona en los parámetros que nosotros tenemos. Por eso debe ser renovado nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque ocurren groseras transgresiones en ese ideal de que al bueno le va bien y al malo le va mal. No es en este mundo así. Y si nosotros esto no lo tenemos presente, vamos a vivir amargados, frustrados y hasta diciendo, ¿y Dios qué pasa? ¿Y Dios dónde está? Cuando uno lee todo esto, Jesús, ¿no? Siempre Jesús. Siempre pensamos en Jesús, en cuando el Verbo se hizo carne. Pero cuando yo leo, ¿no?, que hay justos cuyo fin es propio de impíos y que hay impíos que tienen un fin de justos, cuando leo esto así, me es imposible no pensar en Juan el Bautista. En cómo fue su muerte, en qué gente perversa estuvo allí ligado a pedir su cabeza, ¿la recuerdan, no? Entonces, debemos entender que hay caminos que nos parecen extraños, que Dios permite el sufrimiento del justo, pero que de ninguna manera es que no tiene en cuenta el pecado. La forma en que Dios va a repartir el bien y el mal, la alegría y la tristeza, la dificultad para cada uno de nosotros en esta vida terrenal excede nuestra comprensión. Hay veces que viene alguien, te cuentas lo que vivió, lo que padeció de niña, de niño, y realmente uno queda allí expectante a que Dios nos guíe para dar una contestación guiada por Él, porque realmente humanamente estamos sin palabras. Yo después les invito a que lean el capítulo 9 del libro de Job, a donde habla de la incapacidad de Job para responder, que comienza diciendo, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que así, que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él? Y le fue bien. Y hoy vamos a dejar aquí. Y hoy vamos a dejar aquí porque es importante que tengamos el entendimiento de lo que ocurre y de estas desigualdades. ¿Para qué? Para que no viva frustrado, para que no viva sin un entendimiento, para que no diga, pero ¿qué pasará? ¿Por qué las cosas se dan de esta manera? ¿Cómo puede ser? Dios quiere renovarnos el entendimiento. Y Dios quiere que sepamos que de ninguna manera, aunque parece que Él no está haciendo nada, de ninguna manera tenés un Dios indiferente. Es un Dios comprometido con la creación que Él hizo. Comprometido con sus hijos. Y en la palabra, el Señor, te darás cuenta que cuando lees la palabra y meditas en la palabra, llega el consuelo.
llega un entendimiento real y cuando vos decís, Señor, pero estoy tratando de servirte, estoy tratando de caminar con vos, estoy tratando de hacer tu voluntad y me pasa esto y me pasa el otro y hasta me pueden decir, ¿dónde está ahora tu Dios? Y hasta me pueden querer hacer dudar acerca de si vos estás en control o no estás en control, me pasa como si estuviera haciendo las cosas mal. Y no nos olvidemos esa mirada al Salmo 73, ¿no? Donde casi se le deslizan sus pasos por ver cómo a los que no caminaban con Dios parece que le iba bien. Sin embargo, el Señor dice, yo te voy a renovar el entendimiento. El Señor a través de su palabra nos habla y nos dice, no olvides que mi palabra y mi promesa está allí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y que te lo repito, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y cuando mires a Juan, el heraldo, el testimonio, recordá que es necesario que Cristo crezca, que Él mengüe. Y que había un plan y que Dios mismo se encargó. La honra que no recibió de los hombres salió de boca del Señor diciendo y hablando de su heraldo. ¿Qué buscás? ¿La aprobación del hombre o la aprobación de Dios? Bueno, el apóstol dijo claramente que él buscaba servir a Dios y no a los hombres, que él buscaba agradar a Dios y no a los hombres. Y servía a los hombres con este entendimiento de que si él todavía quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces no va a querer la corrección, porque muchas veces no va a querer que le digan la verdad, que le expliquen, que le adviertan acerca del pecado. Sin embargo, nosotros seguimos confiando en aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Ahora vamos a participar de la mesa del Señor, entendiendo que Cristo viene pronto y cuando Él venga pondrá todas las cosas fuera de duda. Quedará todo claro. Todas las cosas, como siempre digo, no, nunca seremos Dios. Pero tenemos la certeza de que le adoraremos y le veremos de tal manera en donde la tristeza pasará y ese gozo inundará nuestras vidas y la eternidad estaremos adorando al que vive. ¿Cuántos dicen amén? Los invito a ponerse en pie.